Muchos saludos. Los alumnos han cambiado su forma de estudiar, nuestros jóvenes han cambiado en su forma de aproximarse al mundo, por lo tanto es importante que los docentes también nos incorporemos a ese cambio. En el sorprendente mundo actual en el que cada día se descubren nuevos avances tecnológicos en todas las áreas, es natural que en el área educativa también haya cambios, y sobre todo en la formación del profesional de enfermería, pues es importante que también reciba sus beneficios y que introduzca las nuevas tecnologías a la educación, lo cual a su vez demanda de construcción y depuración de nuevos modelos pedagógicos que se adapten a este nuevo paradigma. Por lo tanto, se requiere de tecnologías de información y comunicación que favorezcan la creación de auténticas comunidades de aprendizaje, buscando consolidar metodologías colaborativas de aprendizaje. También es importante que recordemos que entre los retos que enfrenta la enfermería en el mundo entero, se encuentra la implementación de tecnologías adecuadas para llevar a cabo la masificación de la educación, la interactividad, así como elevar la calidad y la productividad educativa. El nivel de los programas de enseñanza deben proporcionar una atención individualizada y vincular adecuadamente el educando con el sector productivo. Para lograr lo anterior y aprovechando la avanzada tecnología en informática, la mayoría de los países desarrollados, y muchos de ellos en América Latina, utilizan los recursos y posibilidades que ofrece esta tecnología para ofrecer la educación virtual como una alternativa nueva, poderosa de capacitación para quien desea continuar sus estudios a diferentes niveles y que ahora se pueden realizar desde cualquier sitio sin importar la distancia, la edad, el sexo o el nivel económico de los estudiantes. Esto ya no es un impedimento. Por lo tanto, hoy en día la tecnología nos brinda el que podamos ver con nuestros propios ojos la reconstrucción de la imaginación y de hacer realidad nuestra idea en la realidad virtual. Se trata entonces de aquello que llamamos realidad virtual y hoy existe además la posibilidad ampliamente difundida de construir auténticas comunidades virtuales, es decir, espacios físicos y no físicos, y además atemporales de interacción humana. Claro que con la inserción de la técnica y la tecnología, pues todas las cosas van cambiando hasta que podamos llegar a una realidad del entorno virtual. En la actualidad, la tecnología electrónica y cibernética posibilitan la enseñanza a distancia, cara a cara, con interacción de pares y con retroalimentación virtual entre el docente y los alumnos, mediante el uso, por ejemplo, de la videoconferencia interactiva, que posee mayores ventajas sobre el resto de los medios típicos para la educación a distancia. La interacción es mucho más realista, es productiva y es eficaz. Representa además el modelo cercano al trabajo en el aula convencional. Por su flexibilidad, el profesor, por lo tanto, no requiere de grandes aparatos, ni tampoco de grandes equipos de producción. Puede emplear técnicas grupales e intercambiar datos por medio de paquetes computacionales y enviar cualquier tipo de información audiovisual. Hoy en día, los desarrolladores de aplicaciones y de plataformas están esmerados en hacer llegar estas habilidades y estas oportunidades casi a disposición de todo el mundo. Vivimos en una generación muy privilegiada de poder tener el uso del Internet a nuestro servicio para educar y para llevar a aquellos que están de manera remota aprendiendo a alcanzar sus sueños. Por lo tanto, es una invitación esta a que muchos docentes se sumen al espacio virtual para poder enseñar a más y más. Hoy en día es importante que recordemos que la contingencia catapultó a mucha gente a hacer uso de la tecnología y de la educación a distancia. Posiblemente no estaban habituados, pero tuvieron que subirse a ese carro para poder alcanzar sus objetivos de enseñanza y también los estudiantes alcanzar sus objetivos de aprendizaje. Por lo tanto, es importante que todos los docentes, no importa a qué generación pertenezcan, puedan incorporarse al uso de la tecnología y poder también utilizar no solamente estas plataformas para enseñar, sino recordar que están a nuestra disposición también algunas bases de datos, las de Elsevier y otras, por ejemplo, para poder recuperar información científica y que nos sirva cuando estamos utilizando la tecnología y el uso virtual de la enseñanza. Recomiendo la videoconferencia interactiva, pues es una tecnología educativa horizontal de gran valor,
que fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente de la educación a distancia. Como tal, el profesor universitario de hoy debe conocer los aspectos generales y la utilización de la videoconferencia en la formación y actualización profesional. La metodología y la práctica de la educación a distancia, de algún modo, ha sido como la punta de lanza que ha impulsado la evolución de la tecnología de la educación. Luego entonces, la implementación de nuevas tecnologías audiovisuales y ahora también con materiales interactivos mediante el uso de computadoras, de redes de cómputo y de redes de videoconferencia hacen que haya una convergencia digital y una innovación, puesto que tenemos en el Internet un paso a la aparición de las aulas virtuales. Es así como ha ido surgiendo la educación virtual y a distancia. Y también sabemos que la educación a distancia permite la movilidad en casa. El alumno se queda en su ciudad sede, pero es alumno en una universidad receptora remota que lo educa. Entonces, es importante que estamos viviendo en tiempos de contingencia, en tiempos de confinamiento, y aún así la educación no se ha detenido. Tampoco la movilidad. Podemos ir elaborando cada vez más convenios que lleven a los estudiantes a hacer movilidad en casa y que podamos abordar la educación a distancia. Es como recobrar un concepto positivo que se constituye del sistema educativo alternativo para fortalecer la educación continua y también enfrentar las demandas de formación, capacitación y actualización profesional. El incremento de estudiantes y los altos costos que requiere el sistema educativo convencional como infraestructura, equipo y materiales nos debe de orillar a cada vez más usar la educación a distancia. Por lo tanto, tenemos que recordar que la educación a distancia es un método o un sistema educativo de formación independiente no presencial que está mediada por diversas tecnologías. Los especialistas la han definido como la enseñanza y aprendizaje planificado. La enseñanza ocurre en un lugar diferente al del aprendizaje. Requiere de la comunicación a través de las tecnologías y de la organización institucional. Por lo tanto, la educación a distancia cambia los esquemas tradicionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para el docente como para el estudiante. No existe en ese momento una relación directa en tiempo real para que el docente dirija el proceso. Y el proceso de aprendizaje del estudiante es más flexible. No existe coincidencia física en cuanto a lugar y tiempo, pero exige mayor independencia y autorregulación por parte del estudiante. Queremos estudiantes cada vez más independientes y que se adueñen de su proceso de aprendizaje. La educación a distancia puede ser la solución. Por lo tanto, en la educación a distancia se adoptan diversas peculiaridades en función de la intermediación del tiempo y del canal que se va a utilizar. No importa a qué generación pertenezca el docente, siempre y cuando esté dispuesto a tener las habilidades requeridas para trabajar a distancia, esto se puede lograr. La concepción de la educación a distancia o virtual ha cambiado con el auge de las telecomunicaciones digitales y las tecnologías de la información. También ha permitido mejores y más rápidas formas para diseminar los conocimientos. El conocimiento se expande de manera exponencial y nosotros a través de la educación a distancia podemos ser capaces de alcanzarlo. Las redes de los sistemas de comunicación permiten también que las personas y grupos tengan conexiones rápidas y confiables, lo cual ha permitido una mayor interrelación de información entre ellos y además la integración de los campos de la informática y los medios audiovisuales y las telecomunicaciones, lo que ha causado un impacto positivo en la educación a distancia en el contexto de la globalización. Los estudiosos del tema describen, especulan y reflexionan sobre este fenómeno innovador que son fuentes para sistematizar tales como el quehacer tecnológico en la educación a distancia y el quehacer propio del docente, con el fin de reelaborar los principios, leyes y normas que posibilitan una forma de enseñanza no presencial, pero que rinda con efectos positivos. La sociedad de la información y el conocimiento demandan que el aprendizaje sea continuo a lo largo de la vida. Esto no resulta ajeno a la institución educativa, encargada de la formación inicial y continua de los profesionales. Sin embargo, se impone la revisión de los contenidos curriculares para determinar si esos conocimientos, esas habilidades y esas destrezas
que pretenden desarrollarse en el alumno son los que se requieren en la sociedad actual, si es que estos responden a la internacionalización de la economía, a nuevos bloques de formación económicos, al comercio, a la nueva sensibilidad humana y a la problemática del hombre en general. Por lo tanto, la educación a distancia es promotora de una propuesta didáctica en la cual el alumno autorregula su aprendizaje como un proceso de autodirección, transforma sus aptitudes mentales en competencias académicas y es el docente el que encamina este aprendizaje. Por lo tanto, los docentes debemos de aprovechar esta oportunidad de encaminar el aprendizaje del estudiante inclusive a distancia. Se requieren habilidades, es cierto, tenemos que ser capaces de usar la tecnología, de tener también habilidades en el diseño de nuestros materiales de estudio y en la implementación de los cursos, pero también luego hay habilidades humanas y de comunicación. Debemos saber moderar al grupo, organizarlo y obtener discusiones productivas. También se deben de establecer reglas básicas de utilización de un chat cuando estamos dando una videoconferencia o una clase y orientar las discusiones hacia lo científico. Pero también podemos ahí integrar diferentes estilos de enseñanza-aprendizaje e interactuar activamente con los alumnos y darles una asesoría constante. Es importante concientizar a los alumnos sobre las diferencias culturales de los miembros de un grupo y por lo tanto tenemos que también tener la habilidad ética de conducir las cuestiones del Internet. Para concluir, quisiera invitar a todos los profesionales que se dedican a la educación en el ámbito de la salud, particularmente a los docentes de enfermería, a recordar que la necesidad del profesional es de estar actualizado y contar con una sólida formación que se haga cada día más accesible. La educación a distancia permite brindar la oportunidad a los estudiantes nacionales e internacionales a cursar programas de calidad, ya que con la ampliación y diversificación de la transmisión del saber se crean nuevas perspectivas que permiten atender de manera muy amplia y mejor las necesidades educativas de los estudiantes hoy en día con métodos educativos innovadores. Hasta pronto.